Estamos en el canal 21 de Tigo TV, Edu Canal, canal 27, Copaco, IPTV. Ayer dice que tuvo una audiencia extraordinaria. Ayer y el sábado está el especial rememorando a 35 años de la caída del régimen de Alfredo Stroessner, que fueron 3 grandes documentos: Stroessner secreto, después el Alba de la Libertad y lo que hicimos con Telefuturo y con Mina Feliciangeli a 17 años después. 17 años después del 89 hicimos un raconto interesante de todos los hechos más impactantes a nivel político, económico, social, etcétera, etcétera. Y hoy en video acá en BM Online se volverá a pasar este especial que dura 4 horas, pero vale la pena rememorar porque tenemos que tener memoria nosotros. Si nosotros no tenemos memoria y si solamente estamos pendientes de la inmediatez, ¿cómo vamos a proyectar nuestra propia historia también con cara al futuro? La prospección de Paraguay, ¿cómo la vamos a hacer si no sabemos ni qué sucedió antes? Ni nos ponemos digamos, a pensar o a rememorar acerca de todos los hechos sucedidos, que por algo sucedieron esos hechos y que deben de ser como una llamada de atención para no volver otra vez a repetir las mismas historias. Es así, Pedro Halley, te damos la bienvenida porque somos más o menos contemporáneos y esto habla a las claras de que a veces no tenemos una memoria flaca nosotros los paraguayos, lamentablemente. No queremos recordar hechos que por ahí pueden lastimar a ciertos sectores, pero nada más. No tenemos las intenciones nosotros de lastimar a nadie, pero hay que recordar, no podemos dejar de recordar para tratar de evitar acontecimientos similares que puedan suceder en el futuro. ¿Es así o no? Así mismo, Bruno, un gusto estar en tu programa nuevamente y conversar de tantos temas que solemos tocar siempre tan importantes. Verdad. Pero subrayo lo que señalaste. Los paraguayos tenemos poca memoria y eso hace que no sepamos proyectarnos. Claro. Nos olvidamos de lo que pasamos, entonces no tenemos las herramientas para proyectar nuestro futuro. Somos inmediatistas. Así vivimos mismo. El hoy. Bueno, Pedro Halley es abogado, un gran profesional de derecho laboral, previsional también, maneja muy bien los códigos de manual de leyes de seguro social, fue gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, específicamente del Seguro Social, y bueno, y también es una persona controvertida para cierto sector del gobierno actual, pero él es claro en sus apreciaciones, porque se tiene ahora, a la luz de los acontecimientos, se está estudiando, al parecer, está en proceso de reglamentación una ley, la famosa ley de superintendencia, pero esta ley puede tener efectos si se la trata honestamente, ¿verdad? Sin vacíos, sin ambigüedades. ¿Cómo es el asunto, querido Pedro Halley? ¿Y dónde se está pisando al respecto? Tengo entendido que te convocó acá la ministra también de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde. Te llamó y te dijo: vení, ayudarnos en la elaboración de esta ley de superintendencia.
Pedro Halley. ¿Y qué le respondiste? Bueno, efectivamente sí, fuimos amablemente convocados, con mucha altura, reconozco, por parte del Ministerio, para participar en el proceso de reglamentación de la ley de 7035, si no me equivoco el número, de superintendencia de jubilaciones. La representación que yo tengo, la Unión Nacional de Jubilados, y yo personalmente decliné la invitación, agradecí, pero decliné porque un razonamiento coherente nada más. Si me opuse a la ley porque la considero peligrosa, riesgosa y mal hecha, a los apurones, ¿cómo voy a meterme a reglamentar algo que yo mismo cuestioné? Ahí hay mucha incoherencia. Y uno dirá, bueno, pero en la reglamentación podés corregir lo que estuvo mal. No se puede. Porque en el reglamento no podés salir de lo que dice la ley. Tenés que tratar de repetir, de reiterar lo que dice la ley. Y la ley tiene demasiadas ambigüedades. Pretende instalar un sistema de control sobre los sistemas de pensiones en Paraguay, sobre las cajas, que está muy bien la idea, nadie se opone al control, está muy bien, pero en la operativa de aplicación no es control, es administración de bienes. ¿Cuál es la diferencia? Y que vos cuando controlás... Sí, administrás. Cuando controlás, haces lo que hace, por ejemplo, la superintendencia de bancos, con los bancos. Les dice, cuidado, este cliente es riesgoso, esta operación es buena, esta es mala. Pero la superintendencia de bancos no entra al banco a decirle prestarle a Bruno, prestarle a Pedro, no le preste a Juancito. Eso es administrar. Esta ley de superintendencia le da al superintendente de jubilaciones la potestad de administrar y de disponer, no solo de controlar. El control es bueno, pero tenemos que definir entonces cuál es lo que es el modelo de seguridad social que queremos. ¿Y cuál sería ese modelo? ¿Y de qué uno tiene que copiar o emular? ¿De qué países estas normativas, por ejemplo? Mira, no existe en el mundo. Nunca existió en el mundo y no va a existir nunca un sistema de seguridad social prediseñado que se adapte a determinado estado, a determinada idiosincrasia. ¿Por qué? ¿Sí? Porque cada pueblo es diferente, tiene sus propias pautas de trabajo, culturales, sociales. ¿Y cómo sería lo aplicable a nuestra situación? En Paraguay funcionó bien hasta hoy el sistema de reparto solidario, que es el modelo de capitalización colectiva, le dicen los técnicos, fondo común. En otros países se avanzó hacia modelos de capitalización individual, Chile, que fue un desastre. Uruguay avanzó hacia un modelo multipilar, mixto, que combina ambos y le da otros aditamentos, y es un éxito. Pero cada estado debe diseñar su modelo de acuerdo a sus características propias. Yo no puedo traer el modelo uruguayo y ponerme como si fuera un traje, o traer el modelo chileno, o escandinavo, o sueco y ponerme como si fuera un traje nuevo. No se aplica eso, no se puede hacer. En ese proceso de diseño de un sistema de seguridad social es muy importante la participación de todos los actores. Las cajas, sus directorios, los aportantes, los asegurados, los cotizantes. No un proceso que se haga entre cuatro paredes y con criterio eminentemente político. El criterio debe ser pensando en la gente, en el pueblo, en sus necesidades, no pensando en las necesidades del gobierno de turno. Y así se hizo esta ley de superintendencia de pensiones. ¿Cómo sería entonces, y honestamente a tu criterio, un planteamiento que pudiera llegar a todos los sectores y que pudiera ser el que beneficie a todos por igual, digamos, en su gran mayoría? ¿Dónde radicarían esos cambios y cómo se podría implementar todo esto y honestamente desde una proyección favorable a toda la ciudadanía? Y bueno, el primer razonamiento que yo quiero instalar es que siempre instalo es lo siguiente. Vos tenés que crear un sistema y luego tenés que crear el órgano de control. Pero aquí, ¿qué es lo que hicimos? Creamos el órgano de control y no tenemos todavía sistema. ¿Cuál sería el sistema? Y tenemos un conjunto, un rejuntado, como digo siempre, de cajas bancaria, municipal, IPS, fiscal, cada una disparando por su lado con sus problemas diferentes. ¿Por qué? Porque no están sistematizadas. ¿Qué quiere decir?
digamos, una operativa común, lo más común posible en dirección a un objetivo único. Ese es un sistema. Pero sin tener todavía ese orden macro, creamos ya el órgano de control. ¿Qué va a controlar? ¿Va a controlar el desorden? ¿Va a administrar la crisis? ¿O solamente apunta, como siempre dije, a administrar los fondos previsionales de IPS, que es la vaquita lechera de todos los gobiernos? Y se la quiere echar en gorra, como dicen los políticos, rápidamente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Instalar el debate social total, completo. Todas las fuerzas sociales, periodismo, prensa, políticos, partidos, como lo hicieron los uruguayos, pactos sociales. Pero hay que tener un tiempo determinado para eso también, ¿no? Si no, esto se va a dilatar años y años y nunca se va a llegar a nada. Mira, en ese aspecto te estoy hablando. Mira, somos 6 millones de paraguayos. Un poco más. Un poco más, un poco menos. En un censo parece disminuimos. Bueno, somos un país pequeño, una sociedad bien acotada, donde todos sabemos quién es quién todavía. Un debate nacional sobre el sistema de seguridad social no nos puede llevar más de 6 meses, un año. A eso iba. A eso hay que ir, no 10 años, no perder otro periodo de 5 años. En un año podemos tener diseñado el sistema que nosotros queremos, pero debe iniciarse el debate. Y acá no se inició ese debate. Acá se instaló un organismo de control llamado Superintendencia que no plantea esa discusión, sino que plantea sencillamente administrar los fondos del IPS, que es el botín de oro que todo el mundo quiere. Y los fondos los fondos concretamente equivaldrían a 2.500 millones de dólares, ¿verdad? En los distintos bancos. Un portafolio de inversiones de alrededor de 3.000 millones ya estaría año. Un portafolio de inversiones. 3.000 millones más las cuestiones estas... Comprendidas las propiedades. Eso iba. Propiedades están en un valor nominal de 300 millones de dólares, pero... 1.100 propiedades más o menos. 1.100, pero de repente yo te digo... Manzanaté acá cerca, Isla de Francia. O sea, en total sería 3.000 millones de dólares. Aproximadamente. Y amén del IPS, ¿cuáles son otras carteras, digamos? Otras cajas. Otras cajas, mejor dicho. Y mira, la caja de... ¿Y qué montos tendrían esas otras cajas? Y en total vos tenés por encima de IPS otros 300 a 500 millones de dólares que pertenecen a el portafolio de inversiones de la bancaria, de Caja Ande, de Caja Itaipú, la Cajubi de Itaipú, y hasta ahí. Pues las otras no tienen nada. Caja Fiscal no tiene patrimonio, no tiene reserva, no tiene inversiones. O sea, sería a grosso modo así 3.500. 3.500 más o menos. Exacto, una importante. Una importante riqueza, claro. Ahora, ¿y cómo se maneja eso hipotéticamente? ¿Cómo se manejaría eso? Porque eso es para ¿quiénes? Para los que aportan, los aportantes, ¿verdad? Mira, la pregunta es ¿para qué se utilizará ese dinero? ¿Para qué debe utilizarse? Claro. Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, carta orgánica de cada caja. Esa plata es solo para pagar jubilaciones. Ese es el ahorro que tiene cada entidad para asegurar que cuando vos te jubiles se te pague desde que te jubile a los 60 años hasta que te mueras a los 80, 85. Para eso es ese dinero, no es para otra cosa. Por supuesto tenés que hacerla rendir, no es solo recibirla y guardarla bajo el colchón, invertirla bien en el sistema bancario, etcétera. Para eso vos sos una caja autónoma. Tenés autoridades, tenés autonomía, tenés autarquía, tenés capacidad jurídica. El problema que hubo en Paraguay siempre, especialmente en IPS, fue que ese enorme caudal de dinero muchas veces fue mal invertido, entre comillas, mal invertido para beneficio de los amigos del dinero ajeno. Entonces, con ese pretexto, o sea, con esa visión, el gobierno del doctor Peña, ¿qué dijo? No, acá necesitamos control. Todos tuvimos de acuerdo. Yayapola control, superintendencia de jubilación, así como hay una superintendencia de bancos. Está bien el control, nadie se opone.
pero controlámena, respirame en la nuca para que yo haga bien mi trabajo como presidente de IPS o como presidente de la caja bancaria o como lo que sea. Acá no hay nadie que controle. Y acá, en lugar de controlarme, lo que dice esta ley es: yo te voy a administrar, yo voy a decidir por vos. Entonces, ¿para qué existo más? ¿Dónde está la autonomía? Cambiemos el modelo, entonces, centralicemos. Los controles van a ser neutralizados. Y ahí tenés un problema, porque los controles siguen existiendo, de la Contraloría, de la Sindicatura, del Poder Ejecutivo, de todos lados hay controles. De la Superintendencia de Bancos sobre la caja bancaria. La caja bancaria acaba de ser intervenida por la Superintendencia de Bancos. Ahora se crea otra Superintendencia de Jubilaciones. Tiene 2 superintendencias ya encima de esa caja. IPS tiene auditorías internas, externas, auditoría al Poder Ejecutivo, un montón de controles. Y lo mismo se roba. Entonces, el problema no ¿Cuál es el problema, querido Pedro Halley? ¿Cuál es el problema? La impunidad. La falta de la impunidad. De honorabilidad de las personas. La impunidad y la ausencia de un poder judicial que realmente actúe de contrapeso frente a los abusos del poder político y del poder legislativo. Porque eso es lo que tenemos acá: abusos y autoridades que se extralimitan en muchos casos, y en muchas situaciones. Ahí tenemos el nepotismo y todas esas cosas circunstanciales que hoy se consume por día, toneladas de información. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Hasta de repente estamos mirando que había sido, no, era luego nepotismo. No se violó ninguna ley. Entonces, los paraguayos nos acostumbramos a normalizar la irregularidad, y a eso contribuye un poder judicial débil, que no castiga, que no sanciona y que no investiga en el orden inverso. Lo tenés ahí el caso del anterior presidente de IPS, Vicente Bataglia. 1 billón de guaraníes, 1 billón. ¿Qué pasó? No justificado, denunciado por la Contraloría. ¿Y Bataglia? ¿Dónde está el expediente? El expediente está durmiendo el sueño en la Fiscalía General. El sueño de los eternos. El sueño eterno. Y nadie le controló a este señor, entre paréntesis. Y bueno, le tocó una presidencia de la República de Marito, muy permeable. Estuvo en connivencia. Donde hubo connivencia, donde hubo de todo, donde vos denunciabas una irregularidad y te sacaban del circuito, como me pasó a mí. Yo fui echado del IPS cuando denuncié 2 fraudes. Y salí, me jubilé, a mucha honra me jubilé. Y bueno, pero seguimos como jubilados a través de nuestra organización, denunciando y actuando como intentando ser el contrapeso a los abusos del poder. Y el poder, llamarle el poder legislativo con esta ley, el poder ejecutivo con su superintendencia de jubilaciones y otras muchas cosas. Bueno, consejos de seguridad social, la ministra Mónica Recalde asegura que se integrará con 6 ministros este Consejo de Seguridad Social. O sea que todavía no tiene vigencia esto. La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, espera que antes del primer semestre de este 2024 se pueda integrar el Consejo de Seguridad Social con los 6 miembros que establece la ley y no con 4, como se deslizó el último miércoles tras el intento de reunión con las centrales obreras para establecer el mecanismo de elección del representante de los trabajadores. Querido Pedro Halley, bueno, mirando ya y con un atisbo de positivismo, si se quiere, ¿cuál sería el siguiente paso haciendo bien el trabajo, digamos? Si se quiere borrar lo que estaba dudándose o se hizo mal, ¿cuál sería el paso certero para encaminar esta cuestión de la ley de superintendencia? Y bueno, veo como un gran desafío, porque este Consejo Superior de Seguridad Social va a ser la máxima autoridad teóricamente, la que va a tomar las decisiones macro en términos de reforma, de ajustes, de lo que sea. Y está integrada por el ministro de Hacienda, de Economía, el presidente del Banco Central, el ministro de Trabajo y 3 representantes de los aportantes, los empleadores, los trabajadores y los jubilados. Eso
es exactamente el modelo del Consejo de Administración del IPS, que históricamente ha sido un fracaso, porque siempre ha sido permeable a las apetencias políticas del gobierno de turno, a las apetencias de cada gobierno. ¿Y cómo debería de ser el Consejo? ¿Cómo debería de estar integrado el Consejo de Seguridad Social, según vos? Y mira, según nosotros, pero ya perdimos esa batalla porque la planteamos en la fase de discusión de la ley. La ley salió mal, hoy hay un consejo. Sí, bueno, pero poder recordar cómo sería el planteamiento de ustedes, hipotéticamente. Mayoría de los aportantes, si es tu dinero, es tu plata. Claro. ¿Por qué tiene que administrar el gobierno? Que el gobierno fiscalice. Siempre yo me pregunto eso. Entonces, ¿por qué es 3-3? Y el presidente del consejo tiene doble voto. ¿Y el presidente del consejo quién es? El ministro de Economía. Entonces, tiene doble voto. Entonces siempre se va a definir a favor de los intereses del gobierno de turno. Puede ser que este gobierno sea un poco prudente y no le eche mano tan brutamente a los fondos de IPS. Puede ser, ojalá. Pero ¿quién te garantiza que en el 2028 no venga un gobierno que diga, no, tenemos que financiar esto y vamos a echarle mano a IPS? Esta ley es un cheque en blanco para cada gobierno que venga de aquí a la eternidad. 3.500 millones de dólares. Flotando en el sistema bancario, que pueden y deben ser muy bien canalizados hacia capital social, hacia generar capital social, hacia generar trabajo, pero que no deben estar expuestos a la angurria y a la apetencia y al hambre de los políticos de turno, que es lo que tenemos hoy. Eso es lo que me atemoriza a mí y a nosotros los jubilados. Nos gusta el control, queremos control, pero no me venga a decir que bajo el eufemismo de que te voy a controlar, vos estás administrando mi dinero. Vamos a administrar juntos por lo menos. Porque ese dinero no es del gobierno. No es del gobierno. y mucho menos es de un gobierno que nos debe 500 millones de dólares. Claro, o sea, los distintos gobiernos deben al Instituto de Previsión Social 500 millones de dólares que nunca fueron pagados, así que sí, yo creo que una vez hubo una intención y se pagó algo de eso. Hablamos del inmediatismo hace rato. Vos sabés que todo el mundo ya se olvidó otra vez de esa deuda histórica. Y ya 500 millones de dólares. La deuda histórica del Estado, del gobierno, del Estado, la asociación de gobiernos. Correcto, con el IPS. Ya nos olvidamos que esa deuda existe, ya nos olvidamos de plantear la solución. Inmediatismo, estamos discutiendo cómo se va a conformar el Consejo de Seguridad. O sea, vamos a discutir cómo el Estado le va a pagar la base. Claro. Hay que poner la piedra angular. Pero estamos discutiendo la puntita de la piedra y no el problema macizo. ¿Cómo va a ser la ventana, la decoración de la ventana? Bueno, te agradecemos mucho, Pedro Halley. No sé lo que quieras agregar. Tenemos una conexión con El Salvador y es importante que cerremos esto. Siempre es interesante tu presencia acá. No sé qué podés aportar de este tema. ¿Algo más que quieras decir? Y mira, lo único que quiero decirle al gobierno nacional es que le dé participación a la gente en las decisiones que va a tomar. Sabemos que tienen mayoría en el Congreso, sabemos que es una aplanadora política por la fuerza de los votos que obtuvo el movimiento de Peña, en fin, pero que le dé participación a la gente en las decisiones sobre seguridad social, porque lo único que va a legitimar un sistema de seguridad social viable en Paraguay es el consenso de la gente, de los trabajadores. Si vos no tenés el consenso de los trabajadores, de los jubilados, que ahora aparecen en el escenario, vas a tener una burbuja, una pompa de jabón que te va a explotar en cualquier momento. No, y siempre está la tierra movediza ¿verdad? Y nunca se va a esclarecer nada, porque al fin de cuentas hay que dar el gusto a la gente que se esfuerza para, digamos, dejar de recibir por el momento, mensualmente, lo que está aportando, para que después ese aporte también ayude a esa persona a que lleve una vida digna, ¿verdad? Pero si hay una mano foránea, o es el mismo gobierno que se mete ahí a tocar los fondos de la gente, o sea, tocar un dinero que no es de ellos, o sea, de la gente del gobierno, entonces realmente eso también hace que uno esté en un dilema bastante grave.
Bueno, muchas gracias, Pedro Jale. Tenés que volver y pero yo creo que hay buenas intenciones y hay sentimientos buenos también, ¿no te parece? Tal vez hay errores y errores bastante graves, pero quiero volver a creer. Yo creí en Peña. Quiero volver a creer en Peña, pero a través de los hechos, ya no a través de las palabras, porque con las promesas que nos hizo y las contradicciones presentando proyectos de leyes autoritarias como esta de superintendencia de jubilaciones, le retiramos nuestra confianza a los jubilados. Queremos volver a creer en él si es que nos muestra realmente que tiene voluntad de consensuar soluciones, no solamente con los amigos de turno, porque las invitaciones son siempre para los que siempre agachan la cabeza. También a nosotros, los críticos, los opositores en el buen sentido, no políticos, los que nos oponemos al robo, a la corrupción, que nos invita a todos. Vamos a volver a creer en Peña, porque finalmente ya le va bien, nos va bien a todos. Así mismo es, y esto vamos a enviarle al señor presidente, así que yo creo que él va a sacar sus conclusiones y está clarísimo.